de mi ecuación original de que C total es igual a H y N más la del indicador, y además que en el equilibrio yo sé que esto es X y X, ¿verdad? Es decir, son iguales, porque ya se disociaron igualmente. Entonces yo sé que la concentración de los protones tiene que ser igual a la concentración del indicador, y por ende yo puedo decir que la concentración del H y N va a ser igual a la concentración total menos la concentración de N. ¿Sí? Eso lo puedo decir, ¿verdad? Luego sustituyo, tengo en este caso, yo sé que es X y X, pero a mí no me interesa ponerlo en este caso como X y X. Entonces mi constante de disociación va a ser la concentración del H traigo más por IN entre C total menos la concentración de IN. ¿Sí? Eso lo teníamos escrito hace rato, ¿verdad? No ha cambiado. La única diferencia es que yo sé que esto es X y X, que sería el X cuadrado, y esto sería C menos que ok, perfecto. Sustituyo en todo esto, ¿para qué? Para poder determinar la concentración del IN y la concentración eventual de el H. Ustedes pueden ver la concentración del IN menos. No es despreciable con respecto a la concentración del CP. No es nada despreciable. Yo no puedo, ¿cómo se llama? Simplificar esa ecuación de la constante de equilibrio. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, lo que quiero es que entiendan que tienen que desenvolver todo ese conocimiento previo. Está en química inorgánica, o que ustedes vieron por haber visto en química inorgánica, ¿verdad? Creo que en fisicoquímica también la ven. Bueno, la pregunta se dan todos en varias materias. Pero como dar fuerte. Claro, eso se veía en química 2 cuando ustedes veían química 2. Química 2 tenía solamente 3 veces. Electroquímica, termodinámica, electroquímica, equilibrio y electroquímica. Eso es. Entonces, allí se desarrollaba completamente todo lo que es electroquímica. ¿Sí? Que ahora ustedes lo único que ven, lo ven es aquí cuando vemos electroquímica, que ven el triángulo de termodinámica, de electroquímica y equilibrio. En fisicoquímica también lo vemos, pero en fisicoquímica también ven electroquímica dirigido a la electrólisis. sí. Está más dirigido a la electrólisis, mientras que aquí está. Todos son complementarios, eso es el deber ser. Lo que pasa es que en algún momento le quitaron una materia y dejaron ese complementario como que para Y también vemos un poquitico de material. un poquitico de material, ¿verdad? Y aquí comienzan a ver cómo analizan sus materiales. Bueno, ok. Entonces, como ustedes pueden ver, ya lo demás es una matemática carpintérica. ¿Sí? Esta carpintería para acá, matemática de institución. ¿Para qué? Para llegar a la absorción total en cada longitud de onda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo utilizo, si tengo dos incógnitas, bueno, entonces utilizo dos ecuaciones. Si tengo tres incógnitas, utilizo tres ecuaciones. Si yo tuviese una tercera lambda, entonces tendría que sacar mi sistema con tres ecuaciones. ¿Ok? Entonces aquí tienen la absorción a esto y la absorción a esto. Ajá, cuando están los dos juntos. Entonces allí ustedes
calcular cuando están los dos puntos, ya yo sé que la absorción que me da el sistema de los dos puntos a 430 es esto, y la absorción que me da el sistema de los dos puntos a 0,70 es esto. ¿Me están entendiendo de los dos puntos? La tabla me decía en HCl y en NaOH, ¿verdad? Okay. Para cada una de las longitudes de onda, cada sistema. Cuando yo estoy en el sistema buffer, donde yo sé que están las dos cosas, no solamente una, ¿verdad? Entonces puedo usar la de 430 para una especie, la de 430, la absortividad a la longitud de onda de una especie, de la otra especie, y puedo determinar el total. Igualmente aquí. Vean que las absortividades polares pueden ser grandísimas. No se asusten cuando ustedes vean una absortividad polar de 100.000, 150.000, 300.000 y otra de 10 o de 100. No se asusten por eso. ¿Y si es chiquitito? ¿Ah? ¿Y si es chiquitito? Por lo general no te da tan chiquito. Es decir, no es que te va a ser de 10 a menos 3, a menos 5. Siempre son números entre 10 a la 2 y 10 a la 5. ¿Sí? Puede ser 1 millón inclusive, depende del sistema que tú tengas, de todo te lo va a dar el sistema. Pero, por lo general no son tan pequeñas. ¿Ok? Entonces, pero para que no se asusten al respecto. Igualmente, eso es si tenemos A igual a 1 a 2 a 3. Cuando el rollo no es nada, sino que longitudes de ondas diferentes, bueno, entonces trabajamos con nuestro logaritmo directamente. ¿Qué hacemos? La luz incidente ya no es una sola P sub 0, sino es P sub 0 más P sub 0 prima más P sub 0 prima prima, ¿sí? Ya es una serie de P sub 0. Entonces trabajo con mi ley de Beer-Lambert en su forma logarítmica, ¿verdad? Y esas P incidentes ya no son una única P, sino las múltiples P que yo tenga o que yo decida tener. Entonces, en este caso, tengo que si es solamente una, no hay rollo. Pero cuando son dos, P sub 0 y P', entonces mi A de la muestra va a ser la sumatoria de esas incidencias, es decir, de la relación del cociente de las incidentes dividido entre las que salen. ¿Sí? ¿Algún rollo matemático ahí? No, ¿verdad? Ahí se ve claramente cómo se desarrolla. Ok, ya lo que me toca después es simple y llanamente despejar. ¿Por qué? Porque yo voy a saber las E y la E', las B son constantes y el sistema tiene una sola concentración. Lo que pasa es que está absorbiendo diferentes longitudes de onda. Entonces, si ambas absortividades son iguales, será la ley de Beer-Lambert, de lo contrario, habrá desviaciones de la ley de Beer-Lambert. ¿Ok? Mientras más diferentes sean las absortividades, más desviación va a ser. Pero lo que estás diciendo es que eso no estás desviando. Pero si están muy cercanas, todavía puedes entrar dentro de la linealidad. ¿Ok? Entonces, otras fuentes de error son la varianza variable. Todo eso lo mismo. El ruido eléctrico, la respuesta del detector, la posición de la celda, los errores humanos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a pesar de todos esos errores, estos se pueden minimizar a tal punto que el error aceptado para este método es entre 0,2 y el 1%. El volumétrico, entre comillas, no es así una línea recta de que siempre es así, sino que en el volumétrico está alrededor del 5%, el error metodológico.
Porque tenía que escribirme diferente que yo y entonces estamos totalmente introduciendo nuestros errores. El volumen lo introduce mucho el error del instrumental. Aquí se minimizan los errores instrumentales o se tratan de minimizar los errores instrumentales y con tu curva de calibración o puntualización del estándar también minimizan los errores. Entonces, yo voy a mostrar una concentración con una precisión alta o medianamente alta. Yo siempre me voy para espectroscopía. Y dependiendo de la espectroscopía, entonces puedo tener precisiones muy altas. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que implica ese error metodológico entre 0,2 y 1%. Aparte de esto, se puede demostrar matemáticamente porque yo tengo que trabajar entre ciertos intervalos de absorción o de tramitancia. ¿Sí? Es un desarrollo matemático que siempre te va a decir que tú no puedes trabajar por debajo del 34% de tramitancia. ¿Ok? Cuando trabajas por debajo del 34% de tramitancia, ya puedes tener desviaciones. Entonces, si ustedes ven esto, si ustedes dicen, por ejemplo, se puede demostrar matemáticamente que hay muy bajas y muy altas concentraciones, que hay muy bajas y muy altas concentraciones, el error relativo aumenta muchísimo. Y de hecho se puede demostrar que el mínimo error relativo para concentraciones se encuentra en una tramitancia de 36,8%. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, si yo digo que la absorción va a ser igual al logaritmo del inverso de la tramitancia y yo estoy poniendo que la tramitancia es 0,368, ¿verdad? Entonces, esto simple y llanamente llevado al logaritmo, no he hecho nada sino convertir logaritmo 10 en logaritmo neperiano. Ahora, aquí, entonces derivo y obtengo, derivo con respecto a t, y obtengo esta ecuación, que el diferencial de la absorción va a ser el menos 0,34 de t sobre t. Entonces, cuando esto lo derivo con respecto a, entonces me da, para encontrar el error relativo, divido entre a. ¿Por qué divido entre a? Porque mi error relativo es lo que yo tenga de error dividido entre la magnitud de la medida, ¿verdad? Por eso ustedes siempre tienen que tener cuidado, sobre todo en los informes, me he dado cuenta con el grupo mío, que ustedes tengan una precisión preciosa, sí, pero tienen un error del 8%. El error relativo es del 8%. Bueno, tu precisión no sirve. Porque el método. Esa fue en el informe. Ahora, ese método te acepta hasta un 5% de error, ya lo demás comienza a trabajar con los piecitos. ¿Sí? Entonces, todo lo que esté por encima te genera un error relativo por encima del 5% de tu magnitud original. Te está diciendo que ahí hay un error del instrumentalista, ¿ves? Entonces, por eso es muy fácil para nosotros corregirles la exactitud y corregirles la precisión. A veces la exactitud la vuelan para el carrizo, aunque tengan una precisión. Soy preciso. Con un de 8.9. Entonces, bueno. Preciso dentro del error. Preciso dentro del error. Entonces, uno siempre tiene que estar pendiente, no solamente de sus desviaciones y de la precisión, sino del error relativo que se está generando. ¿Cuál es el error relativo con respecto al binario? Bueno, el que dice la multiplicación. Si él te dice 5 y a ti te dio 5,5, estás en el límite, tienes ¿Tienes cuánto? Tienes el 10% del límite de carrizo. Tienes el 10% de error. Sí. ¡Wow!
Yo tenía 5,09 y yo, ay, mira esto, bello, ideal. Sacamos la cuenta, era como 3 veces la vida. ¡Nandini! Ajá, entonces eso también te Y pensando que ese 0,9, bueno, nada, aquí no, está bello, sacando. Por eso es que, es decir, lo que quiero decir con esto No, es que uno siempre tiene la capacidad, tienes el error de precisión, pero tienes el error relativo. Y entonces, la precisión no me vale nada si el error relativo está ahí. Sí. ¿Sí? Y además yo tengo que saber con qué método estoy trabajando Así no y es cuáles son los errores de ese método. Si Así yo va a ser reporto una volumetría, un error del 1%, también es un hecho. Porque el relativo no te debería dar tan bajo. ¿Sí? En volumetría no. Pero, decía, Porque es un error de método. Bueno, no, yo de verdad, ustedes son, en eso yo siempre he sentido que ustedes cuando van a un laboratorio tratan de ser lo menos sesgado posible. Ustedes no están tratando de enviar los valores para que le den algo ni nada. Y uno inclusive se da cuenta, cuando tú titulas y tú alguien está titulando, viendo hacia arriba el volumen y no viendo el cambio de color, está totalmente sesgado. Porque está esperando un volumen. No está viendo un cambio de condición. ¿Sí? Entonces, si tú ves arriba, esperando el volumen, estás sesgado. Aunque tú no quieras ser sesgado, ya tú te estás comportando sesgado. Porque no quieres ser racista, pero se le sale. Ay, ¿de qué estamos hablando? Yo no soy racista, pero cualquier espalda blanca es un negro espalda blanca chichero. ¿Sí? Entonces siempre se le salen esas cosas, bueno, igualito porque siempre se le salen esas cosas. Entonces, uno cuando trabaja es lo mismo. Si yo estoy viendo un cambio de titulación con un indicador, le estoy viendo un cambio de color. Disculpa, El volumen lo veo después. Yo estoy aquí abajo. Si yo estoy haciendo una potenciometría, yo no estoy viendo a ver cuánto fue lo último que me dio en la primera potenciometría. No, yo estoy viendo mi cambio aquí, ¿sí? En el potenciómetro. Entonces, lo único que cuando lo hago en forma precisa, sí tengo que medir de 0.1 a 0.1. Pero de todas maneras siempre hago anoto el volumen exacto porque a veces me paso, más lógico, ¿sí? Pero lo que mido es el potenciómetro, no lo que me dio la titulación previa. ¿Ok? Entonces así uno va afinando los. Después de todo esto, que es pura matematica normal y corriente, uno llega a una conclusión que siempre se establece. Y es que esa tramitancia debe estar con una absorbancia alrededor de 0,434. Eso te da que las concentraciones deben estar entre el 20% y el 70% de tramitancia. Ese es el máximo que tú debes trabajar una curva de validación. De hecho, nosotros ni siquiera la bajamos tanto al 20, ya en el 20 estoy bajando desviado. Debería estar hacia el 30, 34% y el 70%. ¿Sí? Entonces es para que simple y llanamente lo tengan en cuenta. Entonces si de repente ustedes le dicen, ¿cuáles son los límites máximos que debe trabajar una curva de calibración? Si me dicen 20-70, chévere. Si me dicen 35-70, también está bien. ¿Ok? Pero que esté claro que sí hay una condición específica que se da desde el punto de vista matemático. Una pregunta, esos intervalos de concentraciones donde puede trabajar,
¿eso está definido o eso depende de la sustancia? Siempre va a depender de su sustancia. Ok. Siempre, siempre. Eso es matemática, Ah, pero la realidad puede ser otra. Lo único es que si la matemática te dice esto, tú no la violas. ok. Es nunca bajes. Pero puede ser que se te aporte inclusive más. Que solamente puedas trabajar entre la linealidad solamente en tu sistema se dé entre 40 y 60%. Ah, bueno, si esa es la tramitancia que te da tu linealidad, tú no puedes salir de ahí. Ok. ¿Por qué? Porque esas condiciones dependen de qué tienes tú en el sistema. ¿Cómo hiciste tú esa solución? ¿En qué solvente está? Si tuviste que utilizar un buffer, si no tuviste que utilizar un buffer, es decir, tantas cosas que pueden ser condiciones de tu sistema, que por eso es que uno siempre, por las condiciones del sistema, es que uno verifica la linealidad. Haces tu curva de concentración y verificas tu linealidad. ¿Sí? Entonces, hay otra cosa que es la linealidad del instrumento. ¿Por qué? Porque los detectores tienen su propia linealidad, que no son las linealidades de tu concentración, sino que es el rango donde ellos son lineales, tienen una respuesta lineal. Es una banda donde ellos tienen una respuesta lineal. Hay muchos sistemas en donde esa banda pueden ser 10 millones, 100 millones de concentración, es decir, que tú puedes medir entre 0,1 molar y 10 a la menos 6 o 10 a la menos 7 molar. Que puedes medir cosas tan diluidas así. ¿Sí? Pero hay otros detectores que solamente tienen una banda de biología chiquita, entonces te reducen esos sistemas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado de qué estamos hablando, si es la linealidad de mi sistema o si es la linealidad del detector. Ok, entonces bueno, desde el punto de vista del análisis cuantitativo por medio de absorción y para emisión aplica lo mismo, en general la interacción con la materia. La espectroscopía de absorción es uno de los instrumentos cuantitativos más útiles del cual dispone un químico. Las características más importantes de los métodos espectrofotométricos son que tienen una grandísima aplicabilidad. Eso es inmensa la aplicabilidad que tiene. ¿Por qué? Porque yo como químico puedo convertir un sistema o que absorba en el infrarrojo o que absorba en el UV visible, donde yo quiera que absorba. Químicamente lo puedo modificar. Entonces eso me le da una gran aplicabilidad. Entonces, gran variedad de especies inorgánicas y orgánicas absorben longitudes de onda en la región del UV y el visible, y por ello son susceptibles a cuantificación si estamos hablando de esa región, ¿no? Muchas especies que no absorben pueden ser convertidas en absorbentes mediante tratamiento. ¿Sí? Alta sensibilidad de las absortividades molares, ahí tienen, va de 10.000 a 40.000, son muy comunes, particularmente para los complejos de transferencia de carga. Los complejos de transferencia de carga son los que absorben el UV, porque esa es una condición del UV, tengo que tener un complejo de transferencia de carga. Y en consecuencia es posible el análisis para concentraciones dentro del intervalo que van de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5, que son bastante difíciles, ¿no? La selectividad es de moderada a alta porque es posible encontrar una región de longitud de onda en que el único absorbente sea el que yo estoy tratando de analizar. Entonces eso es lo que nosotros verificamos cuando hacemos una línea base. Mi línea base de cualquier sistema es todo lo que yo agrego en mi disolución menos el analítico. Y yo verifico que esa línea base no tenga absorción. Y si tiene absorción, entonces la tengo que tomar en cuenta para restársela a cuando yo agrego el analítico. Diferente al blanco. El blanco es el que necesariamente
necesariamente tiene que registrar cero absorción. La línea base no necesariamente registra cero absorción, pero me verifica que si hay absorción, cuantifico la absorción, ¿sí? Y entonces aplico A total igual a y yo inclusive, cuando yo hago mi barrido de mi línea base, pónganse ustedes un supositorio que yo estoy haciendo mi línea base, y resulta que en esa línea base encuentro una que absorbe a una longitud de una masa. Ah, bueno, yo sé dónde no absorbe, pues yo hice el barrido, ¿verdad? Entonces, veo si arriba o abajo de ese máximo, es decir, en donde absorbe cero, veo si yo puedo trabajar la muestra en esas regiones. Y hago el barrido de la muestra en esas regiones y verifico que nadie más esté absorbiendo sino mi muestra. ¿Eh? Entonces eso lo hago yo tengo esa potestad de manejar ese equipo para que o absorba donde yo le digo o donde yo quiero, o si hay mucho que absorba, bueno, lo tomo en cuenta y sé que lo tengo que tomar en cuenta. Eso es lo más importante. Tienen muy buena precisión para procedimientos fotométricos. El error relativo típico de las mediciones de concentraciones se encuentra entre 1 y el 3%. Y la facilidad y aplicabilidad. Hoy en día los instrumentos son relativamente pequeños. Es decir, existen fotómetros portátiles. Sí. Ok. Dentro de lo que es la espectroscopía de emisión, ya no estamos hablando ahorita de absorción principalmente, pero en lo que es la espectroscopía de emisión, difiere de los otros tres tipos cuando, porque no requiere una fuente. La fuente es mi propia muestra. Es decir, yo excito la muestra, pero la muestra emite. Y eso es lo que yo mido. Yo no necesito una lámpara para hacer emisión. Entonces, cuando ustedes les pongan, por ejemplo, hagan un esquema de su espectrómetro, el que vaya a usar. Si estoy haciendo absorción, yo necesito la fuente, después el colimador, después la muestra, ¿verdad? Y después el detector. En el caso de emisión, me ahorro la fuente. No tengo fuente, la fuente es mi sistema. Eso no quiere decir que yo no excite la muestra, yo la tengo que excitar. Entonces, por lo general la meto en un mechero, la meto en un disquero, o la meto en un soplete, o la meto en un plasma. ¿Sí? Entonces hago emisión, veo lo que ella emite. Entonces, en este caso, se coloca la muestra en un arco, en una chispa o llama. Aquí ocurre la excitación de las especies que se regresa al resultado, que al regresar al resultado fundamental emite la radiación que será medida. De la misma manera que la absorbancia es proporcional a la concentración de las especies que absorben, y la intensidad de la emisión también es proporcional a la concentración de las especies que emiten. Es decir, totalmente análogo. No ha cambiado nada ninguna de las leyes. Lo único es que el fenómeno es emisión en vez de absorción. ¿Ok? Pero sigue siendo Big y lambda. Esta relación proporcional es la base de las medidas de luminiscencia en química analítica. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo hago emisión? Que, a diferencia de absorción, cuando se emite, tú no tienes control de lo que se emite. Cuando el sistema absorbió y tú ves la diferencia entre lo que entró y lo que salió. Cuando tú haces emisión, puede suceder cualquier cosa, inclusive generar calor. ¿Y cómo mides el calor? Si eso se dice. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta.
Entonces, por eso es que aquí dice que el proceso estudiado puede ser únicamente la emisión que sigue la absorción de la radiación, o también se puede iniciar una serie de reacciones químicas de tal forma que la energía transferida puede ser detectada de otras formas, de otras maneras. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso de emisión, nosotros tenemos mi sistema llamado M, materia, que absorbió H mu, mi energía, y se excitó. ¿Sí? Ese es lo primero que le ocurre al sistema. Pero esa excitación comienza a bajar con una velocidad específica. Es la desactivación o es la emisión de ese sistema. Entonces, la velocidad con que se desaparece ese sistema excitado y también estrellado, la velocidad con que desaparece va a ser igual a la constante de absorción de ese sistema por la concentración de la materia no excitada.